Calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. En esta jornada 17 de enero del año 2021 estamos haciendo nuestro programa número 11 ya en lo que va de este ciclo periodístico a través de Canal Pro. Y hoy tenemos un tema realmente muy importante, proyecciones de área de siembra del cultivo de la soja en la región occidental de nuestro país. Para ello vamos a contar con la presencia de referentes del sector productivo que están trabajando desde hace mucho tiempo ya allí en la región del Chaco paraguayo. Antes de presentar a nuestros panelistas de la noche, doy espacio a la señora Anaí Coronel. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos, a todos los televidentes también. Y es así, un tema sumamente interesante, sobre todo una región que tiene muchísimo potencial, aún mucho por explotar en el área agrícola. Y bueno, hoy vamos a estar dialogando con dos profesionales del área, con tres en realidad, ¿verdad? Porque uno va a estar de manera virtual para conocer las proyecciones de siembra de soja en esta región. Efectivamente, y vamos a presentarlos rápidamente para aprovechar el tiempo. Está aquí a mi izquierda el ingeniero Carlos Pacerier. Él es gerente general de la firma Palmeiras S.A. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, David. Un saludo también para toda tu audiencia y gracias por invitarme. También comparte la noche con nosotros aquí el ingeniero Federico Hellman, director ejecutivo de CGA, Sociedad Anónima. Gracias, Federico, por acompañarnos. Un gusto, David. Gracias por la invitación. Justamente trataremos de poder encaminar algunos temas importantes en lo que se refiere a esta ventana de siembra de la soja en la región occidental de nuestro país. Y para arrancar, creo que es un tema que muchos quieren olvidarlo, pero vale la pena un poco para destacar lo que ha sido la campaña anterior, una campaña bastante difícil, tal vez difícil para recordar un poco, ingeniero, pero hablarnos un poquito de lo que ha sido. Bueno, la verdad que la campaña 19-20 arrancó en general bien, tuvimos buenos logros, digamos, de sementeras y las lluvias se mantuvieron dentro de un régimen aparentemente normal hasta aproximadamente fin de febrero, donde ya ahí tuvimos la última lluvia importante, que fue, creo, si mal no recuerdo, el 20 de febrero. Y a partir de ahí prácticamente ya no tuvimos más lluvias, ¿no es cierto? Y bueno, vos sabés que la soja durante el mes de febrero es el mes de la floración. Las hojas florecieron bien, pero cuando llegó el momento de formar la chaucha ya no había humedad en el suelo. Y eso hizo que, bueno, que los cultivos se fueran perdiendo y realmente terminamos una cosecha bastante magra, digamos que con un rendimiento sobre el área sembrada de 320 kilos por hectárea. Realmente menos del 10% de lo que veníamos obteniendo en los últimos años, ¿no es cierto? Así que, bueno, evidentemente fue consecuencia de la sequía, ¿no? Federico, ¿qué podrías complementar un poco también en base a tu conocimiento? Sí, en función al área en la que estamos desarrollando, un poco más al norte donde se encuentra Carlos, la situación inclusive fue un poco más complicada, ¿verdad? En función a que no pudimos sembrar dentro de las ventanas óptimas de siembra. Nos fuimos un poco más hacia el final de enero, donde tuvimos la última lluvia en realidad nosotros para cerrar la siembra, y luego tuvimos en toda la campaña menos de 300 milímetros. La verdad que fue bastante dura, inclusive lo que preparamos para forraje, para las reservas de invierno, fuimos al mínimo posible, logramos levantar algo, pero también bastante duro fue el golpe.
Tenemos las placas, David, para... Sí, vamos a compartir un poco las placas. Para mostrar. Y aquí agradezco también públicamente al ingeniero Carlos por compartir el dato, la información que él tiene en relación a las estadísticas, porque reitero un poco este concepto que siempre lo venimos hablando en Paraguay. Creo que lo más difícil de encontrar es estadística. Entonces vamos a hablar un poquito, ingeniero. No sé si me acompañás justamente al ver estos gráficos, conoces perfectamente los números, si querés mencionarlos. Sí, bueno, si vos te fijas en los primeros 4 años prácticamente vemos solamente la franja azul, que es la que corresponde a las siembras de la estancia Yeroviá. En esa época todavía la empresa era Cresca Sociedad Anónima, integrada por dos otras empresas, Cresud y Carlos Casado. Y a partir de ese año van surgiendo por el desarrollo, ¿no es cierto? Y gracias a Federico, que en aquella época trabajaba como encargado de agricultura de nuestra empresa, empezamos los desarrollos de Marangatú, que se mantuvieron, porque se mantienen hasta la fecha, por supuesto, y con Geyaucá a partir de la campaña 17-18, que es la tercera finca que se fue habilitando. Si vos podés observar ahí la campaña 12-13, realmente los rendimientos cayeron bastante, y eso principalmente porque fue el otro año de seca que tuvimos en la historia. Esta campaña última fue la segunda seca importante que tuvimos, y el crecimiento se viene dando a lo largo de los años porque a partir del cuarto, quinto año ya los lotes nuevos, digamos, que se van habilitando, van entrando ya en un proceso de maduración, y ahí los rindes empiezan a estabilizarse. Y si vos ves los primeros años, por supuesto, parecen que los rindes, si bien esas son hectáreas, los rindes fueron bajos en los primeros años porque tuvieron que sufrir ese proceso de maduración natural en el Chaco, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente placa también para compartir aquí con la mesa de trabajo y también para nuestros televidentes. Esto es justamente ya lo que es Yeroviá, el crecimiento que ha tenido en superficie de siembra, y como que en estos 3 últimos años se ha estabilizado, ingeniero. Sí, en el caso de Yeroviá es una estancia que hoy le pertenece al grupo Casado, sí, ¿no es cierto? Pero ellos ya como que estabilizaron su área más o menos en 5.500 hectáreas de soja, dedicándole el resto de la superficie al cultivo de maíz y a las coberturas, ¿no es cierto? Pero ya prácticamente, digamos que Yeroviá logró su techo y está estabilizado en esas 5.546 hectáreas que fueron las de la última campaña, o sea, que corresponden a la campaña actual, ¿no es cierto? Sí, señor. En la siguiente también, haciendo un recorrido un poco por aquellos establecimientos que podemos considerar pioneros también en cuanto al desarrollo de la soja en Paraguay. En el caso de Marangatú también, sí tuvimos un leve descenso, ingeniero, tal vez se puede entender un poco también por el resultado de la campaña anterior. Sí, por un lado es resultado de la campaña anterior, la 13-14, pero también fue un año que como estábamos en un proceso también de separación, digamos, claro, de la empresa, la decisión fue bajar un poco la inversión en ese momento porque todavía no se tenía muy claro cuál iba a ser realmente el panorama, ¿no es cierto?, del proceso de decisión de la compañía. La siguiente, por favor. Faro Norte, que es un poco el número que siempre el doctor Egon Neufeld comparte en las presentaciones. Vemos también que viene creciendo en otra latitud, en otro ambiente, ya lo que es el Chaco también mucho más arriba, pero que también vemos un incremento interesante en los últimos años, y vemos también que sería ya prácticamente una estabilización del área de siembra, ingeniero. Sí, sin duda, el doctor Egon Neufeld, que fue el pionero realmente, sí, de la soja dentro del Chaco, porque él arrancó un año antes que nosotros. Si bien nosotros empezamos con un área importante, sí, de siembra en nuestra primera campaña, la 19-10, Egon también, ¿no es cierto?, fue a través de los años fue desarrollando área y transformando. Él tenía mucha pastura degradada, sí, que la fue transformando en área agrícola, y ahí se fue manifestando ese crecimiento que se ve a partir prácticamente de la campaña 10-11, ¿no es cierto? Y ya prácticamente en los últimos 4 o 5 años un promedio de 1.200, 1.300 hectáreas estabilizado, área que entiendo que va a continuar dedicada a la agricultura, ¿no? La siguiente, por favor. Justamente otros emprendimientos también fuera de los 4 que ya habíamos analizado punto por punto.
y encontramos realmente un desarrollo importante también, sobre todo pasando allí de 2016-17 a lo que ya representa la zafra 2018-2019, un crecimiento muy importante, y todo se hacía eco también de la expansión que podría llegar a tener la soja en la zona del Chaco específicamente. Federico, dentro de ese proceso de crecimiento también, en materia de lo que se refiere a demanda de servicios, ¿cómo se fue dando ese proceso? Bueno, principalmente lo que veo es que, o sea, es un hecho, es un área netamente ganadera. Eso genera ciertos paradigmas todavía en volcarse a la agricultura. Es ahí donde hay todavía un mercado de demanda de servicios, principalmente del know-how de la agricultura en el Chaco principalmente. Y como es un área que se está desarrollando principalmente bajo el modelo de contrastistas, entonces como que se genera toda una serie de MIPYMES o pymes que se están lanzando también en ofrecer los distintos tipos de servicios que requiere esto. Ingeniero Carlos, de acuerdo a lo que estuvimos observando en las placas, se ve una expansión en cuanto a área de siembra. Si bien ya lo mencionó, digamos, a grandes rasgos, pero haciendo un resumen, ¿cuáles años fueron buenos y cuáles fueron malos en cuanto a producción? Bueno, en realidad el primer año de siembra nuestro, que fue el 2009-2010, fue un año donde hubo un proceso de sequía no tan acentuado como fue después la del 12-13 y mucho menos la del 19-20, pero en ese año particularmente veníamos de un proceso de desmonte nosotros y no teníamos cobertura hecha, y la verdad que el equipo técnico había pensado en que no correspondía sembrar soja, preferíamos hacer cobertura para iniciar el proceso de siembra de soja al año siguiente, pero la empresa nos exigió probar, ¿no es cierto? Fue una decisión del directorio que no perdiéramos el año, con lo cual se decidió sembrar, me acuerdo de esa campaña, 570 hectáreas, y realmente tuvimos una sequía no muy grande, pero que fue suficiente como para no lograr una cosecha como la que esperábamos, consecuencia de la falta de cobertura en los suelos que impidió que los suelos pudieran mantener la humedad necesaria para el desarrollo del cultivo. Ahora, la del 12-13, que fue una seca muy importante también, donde llovieron aproximadamente 420, 430 milímetros en el año, por supuesto mucho menos durante el ciclo del cultivo. Fue una seca importante también, pero que fue desde el punto de vista productivo peor que la última. ¿Por qué? Porque en aquel momento nosotros teníamos muchos lotes en proceso de maduración. Entonces, ya de por sí la maduración bajaba los rendimientos naturalmente. Si a eso le sumábamos la sequía, o sea, la falta de humedad, eso hizo que los rendimientos de esa campaña estuvieran en los 180 kilos por hectárea. O sea, también fue bastante importante. Fíjense lo que significa tener una buena cobertura, que a pesar de una seca mucho más intensa que fue la del 19-20, nosotros prácticamente casi duplicamos el rendimiento de la 12-13, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque teníamos los lotes bien preparados, con buena cobertura, y hubo lotes que pudieron llegar a rendir, gracias a esa cobertura, 1.100, 1.200 kilos, que por lo menos ya se cubrían parte de los gastos, de los costos, ¿no? Y eso es básicamente lo que estamos analizando hoy aquí en Nación Productiva, en el primer bloque, un diagnóstico de lo que ha sido hasta hoy en día el desarrollo de la soja en el Chaco. Vamos a hablar de las proyecciones que se vienen para esta campaña. De hecho, se está sembrando. Federico en principio no iba a poder venir porque estaba realizando trabajos de siembra. Finalmente pudo hacerlo, pudo acompañarnos hoy aquí en estudios también. Por eso agradecemos también el esfuerzo que ha realizado. A la vuelta del corte vamos a estar recibiendo también a un referente de la cooperativa, en este caso dando su posición con respecto al desarrollo de la soja allí en el Chaco Central. Vamos a recibir al ingeniero Wilber Harder, quien estará acompañándonos también en el próximo bloque. Anaí, antes de ir al corte, vamos a tener una sugerencia. Así es, tenemos dos sugerencias para los televidentes. Vamos a hablar de BAF y de las soluciones que ofrece para el cultivo de soja. Una de ellas es Atibum, la fórmula ganadora para salir
salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Ativum. Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación además es amigable. BAF, We Create Chemistry. Vamos a establecer el primer corte de la noche y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Ativum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Ativum. Versatilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Seguimos en este segundo bloque de Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación, hablando sobre proyecciones de área de siembra de la soja en la región occidental de nuestro país. Antes de seguir con nuestros panelistas, Anaí, dame una sugerencia. Vamos a hablar en esta oportunidad de Mediagro, que es Productiva Media. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Productiva Media. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Y Productiva Web, por supuesto, también la actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web, integrada a las redes sociales, nos mantiene informados todo el día. Ya enseguida vamos a recibir a Wilber Harder. ¿Está? Bueno, vamos a recibir al ingeniero Wilber Harder, es gerente del área vegetal de la cooperativa Chortizer. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, David, y los demás colegas ahí. Es un gusto poder compartir algunas informaciones. Ingeniero, aquí ya realizaron una evaluación de lo que fue la campaña anterior. Te transmito un poco también la misma pregunta. ¿Cómo le fue a los socios de la cooperativa en la campaña anterior en cuanto al cultivo de la soja?
Bueno, la campaña anterior estábamos proyectando unos 7.500 hectáreas de cultivo, de los cuales se ejecutaron la siembra de 6.700 hectáreas. Y bueno, como también sucedió en los demás establecimientos, que hubo una merma importante, aunque las siembras que se hicieron a principio de año, hay algunos que tuvieron buen rendimiento, especialmente en lugares donde los perfiles de suelo estaban muy saturados o llenos de agua de la inundación. Así que tuvimos buenos rendimientos hacia la zona sur, concretamente en Paratodo, donde hemos llegado a tener parcelas con 3.500 kilos de soja, con bastante poca lluvia, pero lo suficiente, y con la reserva de agua que se tuvo abajo, se tuvo buenos rendimientos. Pero en la zona aquí del Chaco Central y hacia el norte, sí, los rendimientos fueron bastante bajos. Hubo algunas parcelas de 1.000, 1.500 kilos por hectárea, pero la mayoría estuvieron por debajo de 1.000 kilos y unos cuantos también por debajo de 500 kilos. Ingeniero, en cuanto a área de siembra, ¿cuál es la expectativa que tienen para esta nueva zafra? Bueno, realmente eso golpeó un poco lo que proyectaron los productores para la zafra actual, eran 6.000 hectáreas, pero yo creo que afortunadamente por el desarrollo de los precios de la soja especialmente, el área va a ir incrementando un poco a costo de otros cultivos, reemplazando de repente ciertas áreas de sésamo y también de algodón, que en vez de hacer esos cultivos van a hacer soja. Estimo que puede llegar a unos 8.000 hectáreas aquí en la cooperativa. Eso es un poco la percepción que tengo actualmente, pero los datos realmente vamos a tener después, recién en principio de marzo, lo que realmente se va a concretar. En cuanto a avance de siembra, ingeniero, ¿cómo estamos hoy en día? Bueno, en la parte sur de la colonia, en la zona de Paratodo, estamos más o menos con un 60% del área sembrada. Aquí en la zona de Loma Plata hacia el norte estaríamos entre 30 y 40% de avance siembra. Y lo que es la zona oeste, hablando de Picada 500, zona de Pratsquil, ahí todavía recién estamos con un 5 a 10% del área sembrada, que afortunadamente ha llovido ahora y creo que se va a concretar por lo menos un cierto avance siembra en esta semana que viene. Usted que convive mucho con los socios de la cooperativa, ¿cuál es el ánimo que tienen para invertir en la soja o en otros granos que forman parte de la cadena de rotación? No capté muy bien tu pregunta. ¿Cuál es el ánimo que usted percibe en los socios de la cooperativa para invertir en la siembra de soja o en otros granos que están formando parte de la cadena de rotación? Yo creo que el ánimo está bastante bien. Realmente el algodón tuvo un desarrollo, un performance productivo mucho mejor el último año. Por eso hay bastantes productores que por ahí destinan un poco más área al algodón, pero por el desarrollo del precio de la soja, yo creo que hoy con los precios actuales los costos ya se cubren con rendimiento mucho más bajo, y eso realmente también genera ánimo y también un aliento mayor para invertir en el cultivo de soja de vuelta con mayor esfuerzo, ¿no? Ingeniero, sabemos y seguimos el trabajo que viene realizando la cooperativa Chortizer junto a otras instituciones, como es el caso de Capeco, en la búsqueda de materiales resistentes a la sequía o tolerantes a la sequía. ¿Cómo ha avanzado ese trabajo? Hoy hay materiales que mínimamente están presentando algunas cualidades que podemos proyectar como posible variedad en el futuro. Bueno, hay algunas líneas promisorias que se han seleccionado porque todos los materiales que vinieron de Estados Unidos vinieron sin un paquete de tecnología, de biotecnología en sí.
Entonces hay ciertas líneas, se está haciendo los cruzamientos ahora y después va a haber todavía un desarrollo de introducción de la biotecnología en esos materiales, pero se está trabajando en eso. Yo creo que todo nos es claro que una planta sin agua no puede crecer. El hidrógeno que está dentro de la molécula de los carbohidratos proviene del agua y de igual manera la planta tiene que transpirar, tiene que usar el agua. Ahora, de repente se está viendo materiales que tienen un mejor desarrollo radicular o pueden usar el agua de mayor eficiencia, con una mayor eficiencia de uso de agua posible, ¿no? Eso se está evaluando, pero creo que hay todavía un camino que recorrer. No va a ser a corto plazo unos materiales que sean mucho más promisorios que los actuales. ¿Serían 2, 3 zafras más para tratar de estabilizar esas variedades? No, yo creo que va a ser más por lo menos yo digo que de entre 5 a 8 años va a tardar todavía que realmente se tenga algo más prometedor que lo que se tiene actualmente. ¿Qué tipo de limitaciones siguen observando ustedes, ingeniero, en el suelo chaqueño para la siembra de soja? De vuelta no capto bien tu... Sí, ¿qué limitaciones encuentran en suelo chaqueño para avanzar en el cultivo de la soja? Las rotaciones, yo creo que la soja como también otros cultivos como sean el sésamo, el algodón, son cultivos que aportan muy poca cobertura que sirva para otros cultivos o para un cultivo similar que le siga. Entonces la rotación tendría que ir con gramíneas, obviamente, ya sea maíz o sorgo, y últimamente yo creo que la inclusión de pasturas en el sistema de rotación es algo muy, muy interesante, solamente que el mercado de algún producto que pueda dar esta pastura en este año está muy incierto. Uno no tiene formas de venderlo a un mercado muy seguro. Por ahí yo creo que podría ser en el futuro algo interesante la creación de algún valor de la paja o del heno, más que sea carne o leche. Por ahí podría ser un etanol de segunda generación, lo que estamos viendo que un desarrollo que se está dando en otros países. Ahora, la rotación tendría que ser con gramíneas, pero los cultivos de maíz y de sorgo no son tan interesantes económicamente, por eso la gente se vuelca mucho a lo que son cultivos de renta y prefieren hacer varios años de cultivos de renta, lo que significa intervenir físicamente también en los suelos, porque si no tenés cobertura, el sistema de siembra directa no funciona como sistema, aunque uno siembra sin rastrear o cosas así, pero uno tiene que evitar la erosión del agua que se da en los micros cuencas que hay en la misma parcela. Uno tiene que evitar que eso suceda. Entonces se usan mucho los llamados aereadores de suelo, que son máquinas que intervienen físicamente, obstaculizan la escorrentía de agua para que no se formen esas lagunas en las parcelas. ¿Algún mensaje final, ingeniero, que quiera compartir con todos nosotros? Yo creo que la soja es un cultivo muy promisorio para el Chaco, siempre y cuando hagamos las cosas bien, lo que tiene que ver con la rotación, con el manejo del suelo, con la cobertura del suelo. Tenemos ciertas áreas del Chaco Central para el este, la zona, por ejemplo, de Punta Riel, de Centinela, que sí tienen limitaciones químicas,
yo creo que eso se tiene que respetar. Si hay salinidad y conductividades eléctricas importantes en el suelo, elevadas, entonces es preferible hacer otro cultivo, por ejemplo el algodón, que tiene mucho más performance en estas condiciones de salinidad que la soja. Entonces hay que evaluar los suelos, si tienen buena aptitud. Yo creo que la soja de aquí para el norte, para el oeste, tiene mucho potencial. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos aquí en Nación Productiva. Será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. El ingeniero Wilber Harder, él es gerente del área vegetal de la cooperativa Chortizer, del Departamento de Servicio Agropecuario de la cooperativa Chortizer, también acompañándonos esta noche en Nación Productiva, donde estamos hablando sobre las proyecciones de siembra de soja en la región occidental de nuestro país. A la vuelta del corte vamos a seguir hablando aquí con el ingeniero Pacerí, con el ingeniero Hellman, sobre lo que es genética, variedades, justamente lo que ya adelantaba también el ingeniero Harder sobre cobertura del suelo, que creo está a la base del éxito allí en la región occidental. Antes de ir al corte, ahí tenemos una sugerencia. Vamos a hablar en esta ocasión de Productiva Radio, escuchar la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio. Los sábados de 6 a 8 de la mañana por Radio 1 de marzo, 780 AM. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Y por supuesto también de Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria que sigue creciendo. No te lo pierdas, todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones. Vamos al segundo corte de la noche. De la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación, haciendo nuestro programa número 11 ya en lo que va de este ciclo periodístico, Anaí. Tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios: operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Ingeniero Passerier, en relación a la experiencia que se ha logrado en esta década ya de trabajo en el Chaco, ¿podemos decir que enero es la mejor época de siembra o qué variaciones hemos encontrado en estos últimos años para tener la mejor época de siembra en el Chaco? Bueno, yo puedo hablar por la experiencia nuestra, en nuestra zona específicamente, porque la gran variabilidad que hay desde el punto de vista de lluvia y los momentos de inicio hacen que esas fechas puedan variar de una zona a otra. Pero en términos generales, nosotros lo que vemos es que la ventana de siembra debería arrancar alrededor del 15 de diciembre y cerrarse no más allá del 31 de enero. Pero hay gente que opina que las fuertes temperaturas que ocurren durante el mes de enero pueden perjudicar el desarrollo y el nacimiento de los cultivos por la alta temperatura de suelo y prefieren alargar la siembra al mes de febrero. Nosotros consideramos que el cultivo de la soja responde a lo que se llama fotoperiodo, ¿no? Que son horas de luz. Y a medida que uno va atrasando la siembra, el efecto del fotoperiodo es negativo para el cultivo y eso por supuesto genera menor rendimiento. Ese es el motivo por el cual hemos concentrado nuestras siembras entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Ahora, en los últimos 3 años veníamos cerrando nuestras siembras el 26 de enero y afortunadamente este año que nos está acompañando las lluvias ya prácticamente estamos en el 96% de siembra, lo cual significa que la ventana óptima que llamamos nosotros, que va del 15 de diciembre al 15 de enero, ¿no es cierto?, es donde estamos metiendo el mayor porcentaje de siembra y este año lo hemos prácticamente logrado, ¿no? En otras regiones, un poco fuera de lo que es Mariscal, donde trabaja justamente Passerier, hablarnos un poquito en relación a ese periodo de siembra también. ¿Es similar a lo que él entiende en su establecimiento o un poco también podemos ir variando más? Porque encontramos inclusive productores que en noviembre ya habían arrancado la siembra. Sí, de hecho aquellos productores que hicieron eso, bueno, considero yo que fue un tiro de suerte. ¿Por qué lo digo así? Porque analizando históricamente las fechas de siembra versus la temperatura que uno puede tener bajo una fecha de siembra tempranera, se expone al periodo de floración a finales de enero, donde no siempre, pero quiere ocurrir que tengamos unos microclimas o unos microsequías con temperaturas bastante elevadas. Uno puede lograr aborto de flores en esa época. Coincido yo con el ingeniero Carlos también y quiero agregar el punto de que dentro de esas fechas de siembra, si bien en diciembre, enero también se encuentran temperaturas altas, eso va dentro de un manejo en función al manejo que uno le da al cultivo que lo va a desarrollar. Hablando específicamente de soja, aún con buenas coberturas en los primeros 10-15 centímetros de suelo, uno puede encontrar temperaturas en 35 grados del suelo, que también, bueno, eso genera otros inconvenientes, como por ejemplo la nodulación de la soja. Entonces, bueno, hoy hay algunas tecnologías nuevas que son promisorias, que yo creo que pueden generar una diferencia. Y también, siempre hablando de los grupos de maduración que plantamos en la zona, también para la época crítica de llenado de granos, también nos encontramos históricamente hablando de finales de febrero o marzo, con una estabilidad climática en la pluviometría y también en los picos máximos de temperatura. En algunas zonas se puede encontrar, un poco más al sur, se podría hablar de extender un poco más la ventana de siembra que mencionaba Carlos,
en función a que las lluvias son más largas, por decirlo así, ¿verdad? O sea, hablando de la zona de Lolita para todo, ya se habla de un histórico de por lo menos 1000 milímetros, hablando de un marzo-abril bastante entre 100 a 80 milímetros cada mes, y también mayo. No sería lo ideal pasarse, considero yo, o por lo menos no recomendaría pasarse de febrero, siempre y cuando no iniciar en febrero, sino que no salirse de esa fecha de siembra. De acuerdo a esto que está mencionando, ingeniero, entonces, ¿habría posibilidad de escalonar los periodos de siembra, así como ocurre en la región oriental, por ejemplo, en 3 épocas, o las situaciones no permiten aún eso? Y lo veo algo difícil lograr eso, porque cada año es muy distinto uno a otro. O sea, tenés diciembres muy erráticos, donde tenés años de 100, 120 milímetros, así como ya nos tocó unos años atrás con los arranques de siembra con menos de 20 milímetros, ¿verdad? Eso también viene un poco a consecuencia de lo que se pudo haber acumulado en el perfil al inicio de las lluvias en el Chaco, ¿verdad? O sea, histórica siempre se da el arranque de las lluvias en octubre. El noviembre es como que clave para nosotros para acumular todo y todo lo que es el manejo de malezas para poder entrar en un buen diciembre arrancando la siembra. La verdad que nosotros no lo escalonamos así, sino que a medida que tengamos condiciones vamos sembrando. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Federico. Estamos hablando de soja de secano. Creo que es importante tener eso claro, porque la gente que está haciendo soja con riego tiene la posibilidad de sembrar incluso hasta en el mes de septiembre, hacer una época de siembra similar a la de la región oriental, porque al tener el riego, digamos, no hay una dificultad en cuanto al desarrollo de los cultivos. Ahora, por otro lado, la soja está bajando hacia Asunción, está empezando a ocurrir eso, más ahora con el entusiasmo de los precios. Hay mucha gente que está consultando, ¿no es cierto?, la posibilidad de sembrar en el Bajo Chaco ya, ¿no es cierto? Y el Bajo Chaco ya tiene un comportamiento climático también diferente al Chaco Central. Entonces es probable también que las siembras del Bajo Chaco, y cuando hablo de Bajo Chaco no estoy hablando de la zona muy cercana a Asunción, sino estoy hablando del kilómetro 170, 180 para arriba, eso ya implica que la posibilidad de también adelantar la siembra, ¿no es cierto?, quizás al mes de octubre, porque ahí ya las lluvias se dan mucho más temprano que en el Chaco Central. Otra condición diferente. Exacto, por eso hay que ajustarlo a las condiciones climáticas que hay en cada zona. Hablemos un poco de genética, variedades, ingeniero. ¿Las variedades de ciclo largo siguen siendo la principal herramienta o han encontrado un poco más variedades de ciclo intermedio, por decirlo? No, las variedades de ciclo largo siguen siendo para nosotros imprescindibles para la apertura de siembra, ¿no es cierto? Las siembras que van en la segunda quincena de diciembre, preferimos sembrar esos ciclos largos, ¿no es cierto?, porque después de alguna manera también escalonamos la cosecha de esa forma. Eso sumado a que las variedades de ciclo medio que llamamos, que son las del grupo 6, que son las que mayormente sembramos en el mes de enero, también hay algunas variedades específicas que se comportan bien, que son más plásticas, digamos, para sembrarla en las 3 quincenas, digamos, de esa ventana de siembra, y con esas terminamos cerrando, digamos, lo que sería la segunda quincena de diciembre. Pero a mi criterio, las variedades de ciclo largo todavía van a perdurar, ¿no es cierto?, en la elección de los productores, porque realmente tienen un muy buen comportamiento, un muy buen desarrollo y muy buenos rindes también. Ingeniero, en ese sentido, hace rato cuando veíamos las placas después del corte, en el corte me decías, mira, las variedades que utilizábamos en aquella época eran totalmente diferentes a las de ahora, tenemos una herramienta más. ¿Qué mensaje querés acompañar un poquito a ese destaque en particular? Claro, en función a las variedades que teníamos por lo menos hace 10 años atrás, básicamente era lo que se sembraba, lo que se podía conseguir en aquel momento. Hoy, también a través del desarrollo que hubo, en el crecimiento que hubo en el área de siembra, también el mercado de semillas acompañó muy de cerca eso, y hoy estamos hablando de por lo menos
como había mencionado Carlos, creo que las variedades que mejor se están adaptando son las de grupo de maduración 8 hasta los 6 medios, ¿verdad? En sus distintas ostentores. Hoy sí ya hablamos de genética, que ya están, por lo menos hablando de agricultura secano, nos estamos aproximando ya hemos en realidad pasado la productividad encima de los 4.000 kilos hace 6 años atrás por lo menos, y ya se ha establecido también en superficie bastante grande esos rendimientos. Yo creo que si las condiciones acompañan, próximamente podríamos estar hablando de rendimientos superiores a los 5 o 5 toneladas por hectárea. En cuanto a plagas, ¿cuál es la que tiene mayor incidencia actualmente? Bueno, en plagas no hay mucha diferencia con respecto a la región oriental, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que es el complejo de orugas prácticamente tenemos casi las mismas. Lo que sí estamos teniendo en los últimos años es la aparición de langosta, ¿no es cierto?, que antes no la teníamos presente en el Chaco, y en estos últimos 2 años, al menos en nuestra situación, ha aparecido el caracol como una nueva plaga que ya se había dado en la región oriental y que muchos se lo atribuían al exceso de cobertura, ¿no es cierto?, a la paja, digamos, que queda en el suelo, donde perdura, ¿cierto?, y sobrevive el caracol y se reproduce, y bueno, y cuando aparece el cultivo, ¿no es cierto?, avanza. Básicamente, y lo que sí, realmente es muy baja la incidencia de hongos en el Chaco, ¿no es cierto? Prácticamente roya casi no aparece, a veces se manifiesta, pero en muy poca superficie, y otros complejos hojeros como cercóspora sí tienen un poco más de presencia, pero con tratamientos preventivos, digamos, ¿no es cierto? Eso se logra controlar sin problema. Vamos a seguir hablando sobre las proyecciones de siembra en la región occidental de nuestro país, sobre el cultivo de la soja. Aquí en estudios comparte la noche con nosotros el ingeniero Carlos Passerier, asimismo también el ingeniero Federico Hellman. Anaí, antes de ir al último corte de la noche, tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Productiva App. Podés descargar Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenerte informado sobre la actualidad del sector productivo, con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App está disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. Vamos a establecer el último corte de la noche y a la vuelta estamos con la parte final del programa de la fecha. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
Última parte ya del programa de la fecha de Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Antes de seguir con nuestros entrevistados, Anaí, tenemos la última sugerencia. Vamos a hablar de Revista Productiva, que ya está disponible, la última edición de Revista Productiva. Y con esta seguimos marcando la agenda del agro y estamos orgullosos de ello. Podés acceder a Productiva App y descargar la versión digital de Revista Productiva. Ingeniero, un punto importante relacionando un poco a lo que es la proyección de esta campaña es de que ustedes tienen una dinámica diferente, ya lo dijiste, en la época de siembra, en el cuidado de plagas, no tienen presión de enfermedades. En cuanto al mercado, a la hora de cerrar un poco los precios, están entrando un poco más tarde también en el mercado. ¿Cuál es la dinámica en particular del productor chaqueño en ese sentido? Bueno, realmente no me animaría a hablar del productor chaqueño en general, ¿no es cierto? Porque como son diferentes los momentos de siembra que todavía están ocurriendo, la mayoría entiendo que espera a sembrar para empezar a pensar en comercializar sus granos. Nosotros por la escala que tenemos, también por pertenecer a una corporación que está presente en Brasil, tenemos la posibilidad de negociar estos que se llaman futuros, ¿no es cierto? Venta futuro, y por lo general arrancamos antes de la siembra, allá por el mes de noviembre aproximadamente, cerrando premio a el 25% de la producción proyectada que tenemos para el futuro. Una vez que tenemos cerrada la siembra, generalmente completamos otro 25%, también con premio, y a medida que vamos avanzando en el desarrollo del cultivo, allá por el mes de marzo, empezamos a negociar el 50% restante y probablemente también empezar a cerrar precio de lo que ya teníamos cerrado como premio en una primera etapa. Justamente, ingeniero, a lo que voy nada más, el productor tal vez de Oriental en muchos casos no va a poder aprovechar esta tendencia alcista de los precios. El productor, en el caso de ustedes en particular, ¿pueden ser beneficiados en mayor medida ante esta situación positiva del mercado? Sí, sin duda, porque la mayoría de los productores chaqueños, a diferencia de los de la región oriental que tienen que negociar sus ventas con la cotización de marzo, en el Chaco por lo general se utiliza o el mes de mayo o el mes de julio, ¿no es cierto?, dependiendo, digamos, de la elección de cada uno. Y por lo general, y lo puedo decir porque históricamente ha ocurrido así, siempre la cotización de mayo fue superior a la cotización de marzo. Entonces, por lo general el productor decide esperar, ¿no es cierto?, para una vez que ya tiene prácticamente cosechado, ¿no es cierto?, ahí empezar a cerrar precios, ¿no es cierto?, en función a la cotización del mes de mayo. De acuerdo a este contexto, ingeniero, ¿sintieron ustedes una mayor demanda de servicios en este periodo? Sí, de hecho que eso ha ocurrido como que, por decirlo así, una fiebre en campos, ya sea para alquilar o propios que se puedan sembrar. Entonces, de lo que se había proyectado al inicio de la campaña, antes de la siembra, hubo un aumento también, como lo mencionó el ingeniero Harder. Ha subido esa demanda de servicios de todo lo que requiere el complejo productivo. ¿Tuvieron que decir no a algunos? Sí, sí, porque, bueno, de hecho, como para hacer bien las cosas hay que saber decir que no también, ¿verdad? Entonces, ya hemos aprendido también por las malas de que no se le puede forzar al suelo chaqueño. Cuando no está en condiciones o no tiene la piedra angular de producción en el Chaco es la cobertura, eso es lo primero. Si no está por lo menos considero yo, por lo menos 80% superior de cobertura, no recomendaría sembrar soja. Vamos a pedirle a los compañeros que expongan la última placa de la noche, la número 6. Vamos a compartir un poco este número que justamente el ingeniero Carlos me decía, este plan o esta proyección se daba antes de toda esta fiebre de precios y como que teníamos una expectativa de 45.000 hectáreas de siembra. Probablemente esto se extienda a cerca de 60.000, ingeniero, ¿que podemos coincidir? Ojalá así sea, David, pero quizás 60.000 hectáreas me parece todavía un poco optimista, sí, ¿no es cierto? Sí, porque pensar en un crecimiento de un 33% como consecuencia del precio
no lo veo demasiado posible. Sí creo que esas 45.000 podrían llegar a crecer 50 o 55.000 hectáreas probablemente, ¿no es cierto? Hay que ver cómo continúan las condiciones climáticas, porque hay mucha gente, como decía el ingeniero Harder, que está en el 10% de siembra en algunas zonas, y bueno, hay que ver si eso permite, ¿no es cierto?, también aumentar las áreas. Y con base en la planificación, el punto de equilibrio, ¿cuál sería? ¿En costo? Sí. Y el costo con el precio actual de la soja, estamos hablando de 1.000 a 1.100 kilos por hectárea. Hasta que se produjo esta suba, la soja estaba manteniéndose en el orden de los 320, 330 dólares, y con ese costo estábamos aproximadamente entre 1.300 y 1.400 kilos por hectárea. Bueno, la soja subió casi 60% en los últimos 30 días, y evidentemente eso influye también en el costo de producción, ¿no? Lo ha bajado sensiblemente. Federico, ¿algún desafío importante que crees se pueda presentar en esta campaña o alguna limitante que seguís viendo en el Chaco después de todos estos años de trabajo para ir cerrando el programa? Bueno, veo todavía que queda un largo camino por recorrer en lo que es los planteos en las rotaciones. Considero que habría que incursionar también, bueno, todo en función a lo que nos pueda decir el mercado, pero en función a la agronomía que se pueda llegar a hacer en el Chaco, es necesario empezar a rotar más con otros tipos de cultivos, hablando del algodón, hablando del sésamo, inclusive de algunos specialty que puedan llegar a ocurrir. Otro camino que queda por recorrer, que todavía hay mucho por hablar, todavía lo que es genética por tipo de ambiente, ¿verdad? Yo creo que también ahí se pueden llegar a lograr. Y luego otro camino que todavía no lo hemos resuelto del todo es el problema de nitrógeno que podamos aportar al cultivo. Ingeniero, ¿algún mensaje, algún comentario que quieras dejar? Sí, yo creo que así como ocurrió en la región oriental, el desarrollo de la soja vino acompañada de la investigación, y eso es lo que está faltando en el Chaco. O sea, no tenemos todavía, salvo por el gran esfuerzo que hacen los técnicos de las cooperativas del Chaco Central, el Estado no está acompañando este proceso. Y si queremos lograr que se desarrollen 800.000, 900, 1 millón de hectáreas agrícolas en el Chaco dentro del complejo sojero, es imprescindible que esa investigación se incremente, ¿no es cierto? Y ese incremento tiene que venir por las manos del Estado. Y justamente sobre ese tema que acabas de decir, en varias veces hablamos de que ese avance inclusive se da solamente sobre terrenos degradados, suelos degradados, ni siquiera es necesario avanzar sobre montes, que es un punto muy importante también a la hora de analizar la cuestión ambiental. Absolutamente, justamente Egon, que lo menciona en muchas de sus reuniones y sus presentaciones, él habla de que si asumimos que hay 4 millones de hectáreas aproximadamente de pasturas en el Chaco, con seguridad un 20% de ellas están degradadas. Eso representa 800.000 hectáreas que pueden ser transformadas a un muy bajo costo, ¿no es cierto? Y rápidamente recuperables. Esa inversión se pueden transformar en agrícolas. No necesariamente con soja, pueden ser con sorgo, pueden ser con maíz, y ahí quizás después venir acompañando la soja, ¿no es cierto?, dentro de la rotación de suelos que eso necesita. Pero para eso necesitamos que los productores ganaderos empiecen a dar cuenta de que mantener una pastura degradada es mucho más costoso que transformarla en un cultivo agrícola, ¿cierto?, con una rentabilidad recuperable mucho más rápido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Creo que ha sido muy ilustrativa la presentación, las palabras, y por sobre todo desearles también gran éxito en esta campaña. Muchas gracias, David. Gracias a vos también. Gracias, ingeniero. Muy amable. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Anaí, nos estamos despidiendo. Nos vamos, David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos el próximo domingo. Puntualmente a las 20 horas estaremos haciendo un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Antes de irnos, permítanme recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. El día de la cosecha llegará.
noticias. È una produzione